Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia online acerca de mitos y verdades de la tuberculosis en México, siendo hoy 24 de marzo el Día Mundial de la Tuberculosis. Agradecemos a todas las personas que se han tomado el tiempo de asistir y ver esta conferencia. Es un gusto saber su compromiso por el aprendizaje y el conocimiento. Para el primer tema de esta sesión, contamos con la presencia del doctor Dorian Buridán Núñez Ovilla, quien se presentará con todos ustedes en un momento. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Adelante, doctor. Buenas tardes. Vamos a, vamos a continuar con este hermoso día en el que estamos pues celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Voy a empezar a presentar, voy a apagar mi cámara para presentar mejor y voy a empezar a presentar pues una plática que traemos muy interesante. Bien, pues me es grato empezar con esta lámina en donde la Organización Mundial de la Salud y la OPS hacen cada año una campaña extraordinaria para celebrar el Día Mundial de la Tuberculosis, que básicamente es el Día Mundial de la lucha contra la tuberculosis. Eh, este es el, este es el lema de este año, en donde a partir de todo lo que resta del año podremos tener un compromiso, invertir, y no hablamos exclusivamente de dinero, y por ende tener resultados para poner fin a la tuberculosis. Mi nombre es Dorian Buridán Núñez Ovilla, soy médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hice una especialidad en medicina integrada y posteriormente hice una especialidad en salud pública. También hice una alta especialidad en tuberculosis en el INER, avalado por la UNAM, y soy maestrante en salud pública, eh, y por ende soy un apasionado de la tuberculosis. Actualmente fundé y coordino la clínica de tuberculosis del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud en Tapachula, Chiapas. Y para empezar a hablar de tuberculosis, tenemos que empezar a hablar de historia de la tuberculosis. Eh, es una historia apasionante, ya que es una enfermedad milenaria. Se han encontrado vestigios de tuberculosis en momias que datan de hasta 5000 años antes de Cristo. De tal forma que desde que el médico griego Hipócrates ya la describía como una enfermedad crónica que también caracterizaba por tos frecuente y persistente. Galeno, el célebre médico griego, sugirió que la tuberculosis no era hereditaria. En esos entonces, pues no se conocía demasiado de la tuberculosis. Inclusive se creía que era mágica. Para la Edad Media se hizo muy popular esto. Esto que están viendo aquí es el toque del rey, en que era el único tratamiento que podía darse para la tuberculosis. El rey te tocaba la frente, te ungía y te decía, el rey te toca y Dios te cura. Y ese era el tratamiento de la tuberculosis. Pero siguiendo con la historia, eh, ha habido varios personajes durante la historia de la tuberculosis y precisamente la neumología. Uno de los más importantes, precisamente René Laennec, este hombre, anatomo patólogo, que se dedicó precisamente a estudiar las escrófulas de tuberculosis en el cuello. Sin embargo, al revisar a los pacientes y al estudiarlos, se daba cuenta que emitían sonidos pulmonares. Y en 1819, después de haber inventado el estetoscopio que están viendo ustedes acá, publica su libro Auscultación Mediata o Tratado de Diagnóstico de Enfermedades Pulmonares y Cardíacas, basado principalmente en este nuevo método o medio de exploración.
Había inventado el estetoscopio y había descrito los famosos síndromes pleuropulmonares que hasta la fecha utilizamos. Desafortunadamente muere en 1826 de tuberculosis. Y bueno, el padre de la microbiología moderna, Robert Koch, este hombre que el 24 de marzo de 1889, en su ponencia sobre la tuberculosis, precisamente describe y escribe eh, todo lo que es la micobacteria, o por lo menos lo que se pudo llegar a conocer. Dentro de algunos párrafos importantes, de aquí en adelante no tendremos más frente a nosotros a una cosa vaga e indeterminada. Estamos en presencia de un parásito visible y tangible. Se desarrolla en el hombre y con cegar las fuentes de donde viene la infección, y una de ellas es seguramente la expectoración, la lucha antituberculosa será un hecho. Este hombre, que fue el único que tuvo la paciencia de esperar a que creciera Mycobacterium tuberculosis en los cultivos que había puesto. Después de ello, empieza la famosa era sanatorial de la tuberculosis. Se hicieron populares los sanatorios por todo el mundo. Estas son algunas fotografías de sanatorios europeos en los Alpes suizos, en Alemania, en donde se hacían asoleaderos. Los asoleaderos es lo que están viendo en un intento porque la luz ultravioleta pudiera, pues, mejorar al mal de POT, a la tuberculosis pulmonar incluso. Los metían a darles buena comida, a darles buena bebida, en sanatorios muy altos, pensando en que la poca oxigenación que había en esas alturas podía matar a la micobacteria. Se hicieron tan populares que llegó hasta México, con la fundación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, cumpliendo 86 años, por cierto. Este es el edificio, pues, que conocemos. Sin embargo, el antiguo sanatorio de Huipulco, que posteriormente se hizo Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, fue el primer sanatorio para tuberculosos en aquellas épocas. Empieza la era moderna de la tuberculosis y se hacen en las primeras décadas muy populares las cirugías de tórax. Eh, el doctor Alarcón en México, precisamente en un esfuerzo por tratar de curar la tuberculosis en ausencia de antibióticos, empiezan a hacer varios tipos de cirugías. Están viendo acá un plombaje, por ejemplo, en donde metían bolitas de leucina al tórax con la finalidad de aplastar esas lesiones de Mycobacterium tuberculosis y por ende tratar de disminuir que siguiera avanzando la enfermedad. En 1921, Calmed y Guerin producen la única vacuna conocida, famosísima BCG, que desafortunadamente solo puede darnos cierta protección en los primeros 5 años de vida. Se puede aplicar al nacer y hasta antes de los 5 años, y en teoría protege para las formas graves de la tuberculosis, es decir, el mal de POD y la meningia. Sin embargo, aún tenemos pacientes ya vacunados y con tuberculosis meningia, y es la única oportunidad de vacuna. Se vienen cosas nuevas, pero todavía nada publicado formalmente. 1944, más o menos 20 años después de la vacuna, eh, Albert Schwartz y Selman Waxman descubren Streptomyces griseus, capaz de inhibir el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Este hongo, también conocido como streptomicina, empieza la era antibiótica de la tuberculosis. Esta era en que se creía que habíamos encontrado, pues, definitivamente la cura para ella. Se empiezan a aplicar a diestra y siniestra streptomicina como monofármaco, y finalmente se abandona esa práctica, puesto que finalmente no se logra curar a todos los pacientes. Comienza la era moderna de la tuberculosis y en 1952 empieza el verdadero boom con la era antibiótica.
por el descubrimiento de la hidracina de ácido isonicotínico, también conocido como HAIN o isoniazida. Esta isoniazida, que a la fecha es el fármaco más bactericida que tenemos y que puede eliminar a la mayoría de los bacilos de multiplicación continua que vamos a ver a continuación. En la era antibiótica de la Mycobacterium tuberculosis, tenemos este cuadrito desde el descubrimiento de la streptomicina en el 43 hasta la hidracina de ácido isonicotínico en 1952, pasando por todos los antibióticos antituberculosis que ustedes ya conocen, hasta llegar a el más importante, o por lo menos era el más importante en 1963, la rifampicina. Actualmente, en el 2013, se ha aprobado por la FDA y para el mundo el uso de bedaquiline para el uso bactericida y bacteriostático de Mycobacterium tuberculosis. ¿Pero qué es Mycobacterium tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis tiene un nombre muy especial. Micos, hongos, bacterium, bacteria, una bacteria con comportamiento de hongo, tan importante y especial que resiste el ácido, el alcohol, tiene una pared bilipídica que le confiere que se le pueda fijar la tinción ZN que vamos a ver adelante y que además de ello se pensaba que era estrictamente aeróbica y sin embargo se sabe que ahora puede solamente ser preferentemente aeróbica y por ende no necesitar de oxígeno para su multiplicación. Una hermosa forma de coma, como lo están viendo ustedes ahí. Vive en un huésped y tiene afinidad básicamente por los pulmones, aunque sabemos que se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo. Les decía que existen 4 tipos de poblaciones bacilares. En un mundo de tuberculosis encontramos las de multiplicación rápida, que son las que nos confieren la enfermedad como tal, la que nos dan la sudoración nocturna, la fiebre, la tos e inclusive la expectoración. Y después de ello, en el mismo universo, pues viven las de multiplicación lenta. Estas habitualmente se encuentran en las paredes de las lesiones cavernosas y su metabolismo, pues es como lo dice, lento. Luego existen las de metabolismo o multiplicación intermitente y esas también forman parte del universo de micobacterias y suelen ser causantes de las recaídas. Eh, Al final, también tenemos un estado latente de Mycobacterium o totalmente durmientes, siempre esperando para poder atacar. Mycobacterium tuberculosis ingresa fácilmente por la vía respiratoria hasta los alveolos. Todo lo que mida menos de 7 micras puede trascender desde la nariz hasta los alveolos. La medición de Mycobacterium tuberculosis pues va algo así de 4 micras. Entonces puede trascender como en su casa. De tal forma, eh, una vez que ingresa a los pulmones, suele en una persona sana hacer un tubérculo. Este tubérculo que también lo conocemos como granuloma, complejo de Ranke, nódulo Egón, que puede quedarse ahí toda la vida. Sin embargo, en algún momento puede haber un escape basilar a través del torrente sanguíneo y se puede ir a cualquier parte del cuerpo. Algo más o menos como lo que estamos viendo acá, una lámina hermosa que encontré, en donde ejemplifica el cómo puede haber una primoinfección y quedarse en fase latente y posteriormente activarse en una reactivación o una tuberculosis postprimaria. Esta fase latente la puse porque podría ser la respuesta hacia la eliminación de la tuberculosis, poderla encontrar y poderla eliminar antes de que haga infección o enfermedad. Esto se llama prevención. Pero ¿es una enfermedad contagiosa? Sí, lo es.
Se contagia principalmente por la vía respiratoria. Cuando un enfermo por tuberculosis, tose, respira o estornuda, eliminando bacilos. Estos bacilos que pueden quedar suspendidos en el medio ambiente hasta 72 horas en ausencia de luz ultravioleta o de aire. Lugares como un cine, por ejemplo, en donde si no hay un adecuado flujo de aire, pudiera quedar suspendido a falta de luz ultravioleta y a falta de aire corriente hasta 72 horas. Una vez aerosolizadas, las gotitas de flush pueden quedar suspendidas en el aire. La transmisión directa de la tuberculosis va más o menos así. Una persona tose, estornuda, le inyecta aire a las gotitas y la otra persona solo tiene un requisito para poder contagiarse. El requisito es respirar. Y al respirar, pues respira la micobacteria. Pero el riesgo de enfermar de tuberculosis es mucho mayor en personas con sistemas inmunitarios debilitados. ¿Quiénes se enferman de tuberculosis? Contagiados, dice la Organización Mundial de la Salud, que 1 de cada 3 personas en el mundo estamos contagiados de tuberculosis. Una persona que vive con VIH tiene 16 veces más probabilidades de enfermar. Pero ¿quiénes más pueden enfermar? ¿Quiénes se enferman? En esta lámina podrán ver varias de las enfermedades que nos pueden hacer enfermar de tuberculosis. Esto se llama inmunodepresión. A la menor inmunodepresión, ese granuloma, esa calcificación que tenemos o que podemos tener, pues se llega a fracturar y puede haber una diseminación hematógena o pulmonar que puede desencadenar enfermedad por tuberculosis. Pudiéramos estar acostumbrados a decir que hay elementos en esta lámina en donde nos dicen, pues se te debilita porque eres diabético mal controlado, porque tienes VIH mal tratado, porque tienes lupus, porque tienes cáncer. Pero cuando empezamos a ver el mal estilo de vida, incluyendo el estarse, no dormir las horas adecuadas, cuando empezamos a ver la depresión, la ansiedad, que también causan disminución de la inmunidad, pues es preocupante. Y sobre todo en la infancia que está ahí de colores. El diagnóstico actual de la enfermedad por tuberculosis. Todos en algún momento, o la mayoría, conocimos la famosa baciloscopía. ¿Qué estudio le saco? Una placa, una baciloscopía. Pero antes que nada, para poder hacer el diagnóstico de la tuberculosis, muchos se brincan este paso. Este es el primer paso para poder diagnosticar tuberculosis y es pensar en tuberculosis. Una vez que alguien piensa en tuberculosis, pues tiene que determinar qué signos y síntomas puede encontrar. Anorexia, dolor torácico, fiebre, sudoraciones nocturnas, fatiga, dolor torácico, perdón, hemoptisis, tos crónica de 2 semanas o más, expectoración, disminución de peso, son algunos de los signos y síntomas que podemos encontrar en las personas afectadas o enfermas de tuberculosis. Puede ser uno o puede ser todos, y eso es algo importante. Si no pensamos en tuberculosis, cuando una persona tiene fatiga fácil o tiene tos crónica o sudoraciones nocturnas o vespertinas inclusive, pues vamos a tener todos los síntomas. De tener uno, vamos a terminar teniendo todos los síntomas. Y después de pensar en tuberculosis, obligadamente tenemos que hacer esto, tomar una radiografía pulmonar. Ya dijimos que ingresa a través de los pulmones y es importante e interesante saber cuál es la condición pulmonar del paciente. Todas las placas que están viendo acá ustedes tienen tuberculosis, pero ninguna es patognomónica de la enfermedad. La conclusión es que la radiografía de tórax nos sirve para ver la condición del parénquima pulmonar o pleural, pero no nos hace diagnóstico de tuberculosis. Es solo un acompañante.
Actualmente en México ya se está haciendo la radiografía de tórax digital con inteligencia artificial para tratar de encontrar algunas lesiones compatibles con Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, repito, no hay lesiones patognomónicas. Lo obvio es buscar a la micobacteria. La forma más rápida y barata en esa combinación, pues es esta. Es la forma más económica y rápida de poder buscar a la Mycobacterium tuberculosis. La tinción ZN, que se fija a la Mycobacterium, también conocida como baciloscopía en expectoración, o puede ser en cualquier líquido que se pueda buscar Mycobacterium tuberculosis, pues la verdad es que es muy económica eh, y es rápida. Sin embargo, no es la mejor. Eh, la realidad es que el quien lo lee debe tener un adiestramiento bastante bueno para poder encontrar bacilos. Desafortunadamente, para que una baciloscopía nos dé positiva a una cruz, se requieren de 5 a 10 mil bacilos expectorados y poderlos encontrar, por lo menos en 100 campos. De tal forma que esto, pues, es complejo en localidades o en lugares en donde no existe un lector baciloscópico adecuado. Sin embargo, en México es lo que más se utiliza, pero eh, ya el Programa Nacional de Tuberculosis y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de, están proponiendo y están indicando que el diagnóstico inicial de la tuberculosis se puede hacer con esto, con genética molecular, un PCR en tiempo real, con el cual podemos realizar un, obtener un líquido humano desde expectoración hasta excremento, inclusive excremento, para poder buscar el código genético en tiempo real de Mycobacterium tuberculosis. El famosísimo Expert MTB RIF tiene 3 pasos sencillos, con un tiempo total de manipulación de menos de 1 minuto. Se coloca en el cartucho, se inserta en el cartucho y durante un tiempo aproximado de 2 horas podemos tener un diagnóstico. Pero no solo un diagnóstico. Este diagnóstico molecular llamado GeneXpert no nada más nos dice si encuentra código genético con Mycobacterium tuberculosis, también detecta el gen RPO beta de la micobacteria. Cuando este gen está presente, pues tenemos algunos problemas que vamos a ver más adelante. Disminuye el tiempo para cortar la cadena de transmisión y en conjunto con esta prueba siempre se deberá ofertar la prueba para descartar diabetes mellitus y VIH. Algunos aspectos importantes sobre el Expert: es rápido, sencillo y asequible, detecta código genético de MTB, detecta el gen RPO beta. El resultado es de la muestra representativa del universo bacilar. Sin embargo, no nos puede detectar viabilidad del bacilo, tampoco la baciloscopía, pero tampoco este puede decirnos que si el bacilo está vivo o no. Sí detecta el código genético, pero no la viabilidad bacilar. Y bueno, nosotros como tercer nivel aún no tenemos los cartuchos XDR, que son mucho más específicos, no solo para detectar el gen RPO beta, sino eh, otras mutaciones que pudieran conllevarnos a otros tipos de resistencia. El diagnóstico y tratamiento de la Mycobacterium tuberculosis sigue teniendo un estándar de oro. El estándar de oro se basa en las mismas técnicas que hizo Robert Koch, el famosísimo medio LJ Loweston Jensen, con ese color verde tan hermoso, y nos hace no demeritar el cultivo. El cultivo es el estándar de oro para poder hacer el diagnóstico de la viabilidad bacilar que estamos encontrando.
Una vez realizado el diagnóstico, y no necesariamente con cultivo, sino con pensar en tuberculosis, signos, síntomas y realizar un protocolo genético molecular, pues se requiere de iniciar un tratamiento primario rápidamente. El manejo programático de la enfermedad por tuberculosis está dividido en dos, en pulmonar y extrapulmonar. Para la parte pulmonar, pues nos enfocamos a el manejo básicamente un poco más sencillo, sin decirlo fácil ni rápido. La parte sistémica tenemos que tener en cuenta que esa Mycobacterium viajó del pulmón hacia otro órgano. En México contamos con medicamento para tratar a la tuberculosis. Antes de pasar a eso, les voy a mostrar algunos fármacos con actividad frente a Mycobacterium tuberculosis por orden de eficacia. Vean ustedes cómo los más importantes son los fármacos primarios, rifampicina y isoniazida, y son los más eficaces. Sin embargo, ya está por ahí bedaquiline, las quinolonas, etcétera. Y esto lo mostramos no tanto para decir quién es el más eficaz. Nos sirve demasiado para que muchos sepan y muchos recuerden que algunos de los medicamentos que están viendo ahí son de uso común, entre comillas, para otras patologías. Los carbapenémicos, con su uso indiscriminado hospitalario, la micacina, con su uso indiscriminado, inclusive tratamientos con amoxiclavulanato que no están acá, pero que también tienen cierta acción para Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, por supuesto, las quinolonas. Esta lámina precisamente les hablaba de que en México tenemos tratamiento también conocido como el comprimido único. Eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar un comprimido único para poder tratar a la tuberculosis. El tratamiento antituberculosis compuesto por isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en comprimido único, pues es la base del tratamiento. 2 meses en una fase intensiva bactericida de lunes a sábado, siguiendo por 45 dosis más, lunes, miércoles y viernes, 3 veces por semana. En México, ese es el tratamiento primario antituberculosis. Para tuberculosis pulmonar. Y para tuberculosis extrapulmonar proponemos 2 meses en la primera fase y 10 meses en la segunda fase, tratando como una tuberculosis diseminada a estos pacientes. La Organización Mundial de la Salud tiene esta publicación de este año en donde muestra los resultados de los avances en las Américas hacia la eliminación de la tuberculosis. En 2023, 342,000 personas se enfermaron y se llegaron a salvar cerca de 3 millones de personas. Sin embargo, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecto-contagiosa más letal de todas. Tenemos una brecha a nivel mundial para financiar a la tuberculosis y es así pues como vemos que no todas las personas tienen esta posibilidad de llegar a los tratamientos. El porcentaje de cobertura de tratamiento va a cerca del 80% y de cobertura para tratamiento preventivo, lo que hablábamos que podía ser la piedra angular de la eliminación, pues no llega a más del 10%. En las directrices unificadas de la Organización Mundial de la Salud, en el módulo 4 de tratamiento, se publica también un régimen de 4 meses que incluye 8 semanas a diario con rifampicina, a diario lunes a domingo, moxifloxacino e isoniazida y piracinamida, seguido de 9 semanas con rifampicina, moxifloxacino e isoniazida. Ese tratamiento no está disponible en México, es solo para que lo conozcan. Está ya manejándose en la Unión Americana, en Estados Unidos, pues, pero
puede ser prometedor y está indicado en personas como casos nuevos de tuberculosis. Pero bueno, la atención y tratamiento de la persona afectada con tuberculosis no solo debe de incluir fármacos. ¿Cómo se atiende a una persona con tuberculosis? Esta es una fotografía muy bonita y muy buena en la que ejemplifica el control de infecciones o el control de contagio eh, para con tuberculosis pulmonar. Y no solamente aplica para ello. A partir de esto, el mundo ha aprendido a que los padecimientos pulmonares infectocontagiosos se pueden prevenir de esa forma. El paciente utilizando un cubreboca tricapa habitual como método de barrera para que esas gotitas aerosolizadas de las que les contamos, pues no se eliminen hacia el exterior, sino se queden en esa barrera. Y un respirador N95 con grado de filtración arriba del 95% para micropartículas, también conocida como N95. Y esto lo puede o lo debe de utilizar el personal médico que atienda a personas sintomáticas respiratorias, perdón. Una vez hecho el diagnóstico de tuberculosis, debemos de informar correctamente a el familiar y a la persona afectada con tuberculosis. Tenemos que evaluar las comorbilidades y atenderlas. Algo lo llevó a la tuberculosis, complementar con gabinete y laboratorio y sobre todo sensibilizar sobre lo que va a ser su tratamiento. La vaciloscopía mensual desde ese momento, y no les digo GeneXpert porque el GeneXpert es tan sensible para detectar bacilos que cuando vayan haciendo, no está indicado pues hacer GeneXpert de seguimiento durante el tratamiento porque van a seguir encontrando bacilos y la mayoría de ellos van a ser no viables. Entonces, el método correcto para el seguimiento es la vaciloscopía. Debemos de considerar estrategias de tratamiento. Hoy día en México está autorizado también el video TAES. Anteriormente se exigía, así como una ley, que la persona afectada con tuberculosis fuera de lunes a sábado a recibir su tratamiento a la unidad de salud de primer nivel que le corresponde. Sin embargo, no pensábamos en que si tenían para el pasaje, si podían caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora existe el video TAES. El video TAES son videollamadas que se realizan con las personas afectadas con tuberculosis con la finalidad de asegurar que se estén tomando el tratamiento. Semana a semana se le puede entregar la semana del tratamiento y todos los días hacer una videollamada en donde la persona afectada con tuberculosis muestre que está ingiriendo y tomando el tratamiento y listo. Esto lógicamente no se puede hacer en todos los lugares. Sin embargo, es sorprendente nuestro México, el cómo podemos llegar a tener un smartphone o la posibilidad de tener señal de internet en lugares tan recógnitos. Y pues es más fácil eso que tener que estar viajando hasta 1 o 2 horas para recibir todos los días el tratamiento. Entonces tenemos que considerar estrategias de seguimiento y el seguimiento deberá ser estrecho y sobre todo y descartar la famosísima resistencia a fármacos. Esta parte de la plática, si bien no forma parte de los estándares para el manejo de la tuberculosis, es una pandemia que cada vez se está haciendo más y más y más a nivel mundial, que es la farmacoresistencia en tuberculosis. Sigue siendo una crisis de salud pública y solo 2 de cada 5 personas con resistencia a los medicamentos accedieron al tratamiento. Vean ustedes cómo la Organización Mundial de la Salud dedica también esta parte a la situación de farmacoresistencia. Pero ¿cuál es la génesis de la farmacoresistencia? Les voy a tocar esta parte porque vamos bien en tiempo. Esta génesis de la farmacoresistencia, ¿qué es la farmacoresistencia? Esta es una fotografía de microscopía
publicada en 2013, en donde del lado izquierdo de su pantalla podrán ver a Mycobacterium tuberculosis pansensible y del lado derecho a tuberculosis extremadamente resistente. Existe algo que llamado fall and rise o fenómeno de mutación, recaída, perdón, fenómeno de caída y elevación y resistencia. Vean ustedes, existe la mutación espontánea e irreversible y se produce de forma natural a partir de un número determinado de poblaciones bacilares. En un mundo de bacilos de tuberculosis existen mutantes resistentes naturales. Sin embargo, el hecho de que haya una TB cavitaria y se inicia un tratamiento con un solo fármaco, recordemos que necesitamos 4 medicamentos para tratar a la tuberculosis. Tras la primera fase en la que se eliminan la mayoría de los bacilos, estos bacilos son los de multiplicación rápida. Si nosotros solo damos isoniazida o solo damos levofloxacino como monofármaco, el enfermo experimenta una mejoría clínica porque empezamos a matar a los bacilos de multiplicación rápida y por ende se va produciendo una selección de bacilos resistentes que en poco tiempo llegarán a ser la población dominante. Es decir, eliminamos a los bacilos que producen la enfermedad como tal, pensamos que el paciente está curado, estoy hablando de una neumonía en la que pensamos que es una neumonía por X, Y, Z y empíricamente damos levofloxacino. Y sin embargo puede ser realmente una enfermedad por tuberculosis. Cuando suspendemos el tratamiento, de 1 a 2 meses después, esta población que era poquita de resistente se hace mucha y entonces así producimos tuberculosis fármaco resistente. En esta lámina del maestro José Antonio Caminero se ejemplifica una población virgen de tuberculosis no seleccionada. El régimen que vamos a ver acá es el de isoniazida, rifampicina, piracidamida y etambutol. En tanto, la isoniazida mata a los resistentes a rifampicina y a etambutol, como ejemplo, y la rifampicina termina por matar a los de etambutol y a los de isoniazida y a los de streptomicina. Y esto sería un manejo integral con 4 drogas, eliminando a los bacilos pocos resistentes y al resto de la población bacilar. Pero ¿qué pasa si yo no utilizo el régimen habitual y en lugar de él solo uso levofloxacino o isoniazida como monoterapia? Entonces podré eliminar al de etambutol que ya había dicho y bueno, posiblemente la levo puede eliminar también al etambutol, pero no eliminamos a los de isoniazida porque pues ya había resistencia y por ende muchas veces tampoco a los de rifampicina. Estos dos bacilos eran uno. En un tiempo se van a hacer 20, 10, y, o sea, etcétera, miles, ¿no? Y así es como se hace la farmacoresistencia. En esta situación, el medicamento se habrá invalidado para el resto de la vida del enfermo, ya que la resistencia en tuberculosis es cromosómica, definitiva e irreversible. Entonces, los fármacos antituberculosis seleccionan los mutantes resistentes, no causan la mutación. Y eso es algo importante. Las causas de fracaso de los tratamientos primarios y su prevención empieza también por eso, el dar una monoterapia directa o encubierta, dar un solo fármaco o dar fármacos a medias. Con los tratamientos irregulares, el hecho de querer hacer un video TAES, pero que el paciente no cumpla con lo que estamos proponiendo, o que el paciente deje de llegar por un mes, una semana, y luego regrese y queramos volverle a dar el mismo tratamiento, son tratamientos irregulares. Dosis subóptimas de drogas. Sabemos que los pacientes necesitamos pues hacer una personalización de lo que requiere. No hay una estandarización de darle lo mismo a todos los pacientes y va a depender mucho de los kilos de peso que tenga. Omisión de uno o más medicamentos. Adiós padre, ya no existe el Rifater. Cuando existía, muchos médicos lo daban y créanme que todavía vemos recetas con solo levofloxacino. Entonces, ojo con ello. Y pues bueno, un abandono reiterado del tratamiento, que si bien las personas afectadas con tuberculosis pueden
abandonar y decir ya no quiero más tratamiento, muchas veces la causante de este abandono es que nosotros no sabemos qué es lo que está pasando con el paciente y el paciente tampoco sabe qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar con él. Muchas veces dicen, es que ya no puedo venir a tomar el tratamiento porque tengo que ir a trabajar, porque si no trabajo, pues me quedo sin dinero, tengo 2 hijos que mantener y ya estoy bien, ya estoy mejor, llevo un mes de tratamiento y me siento bien. Y si entonces no hacemos acciones sociales que puedan incidir en este tipo de manejos, vamos a perder al paciente y ese abandono se convierte en una pérdida de seguimiento de nuestra parte. ¿Dónde vamos a buscar farmacoresistencia? Nuevamente, vaciloscopía positiva al final del segundo o tercer mes de tratamiento, fracasos a tratamientos, tratamientos fuera de recomendaciones institucionales, casos crónicos, fracasos a retratamientos. No se pueden estar dando tratamientos primarios a diestra y siniestra. Una recaída o reingreso por falta de seguimiento. El contacto de un caso. Es que mi abuelita tuvo tuberculosis resistente hace 10 años y yo ahorita tengo. ¿Será farmacoresistente? Pues hay que buscarlo. Y finalmente, esta parte que no me gusta tanto la situación en la que estamos, pero que cada vez tenemos más compañeros trabajadores de salud que están expuestos en instituciones con brotes o alta prevalencia, y esto es hablar de todo México, y que están siendo contagiados de tuberculosis fármaco-resistente. Por lo tanto, cuando tenemos un personal de salud o que ha tenido exposición en estas instituciones, pues entonces tenemos que descartar fármaco-resistencia siempre. Por eso, una de las situaciones que la OMS está proponiendo o que propone o que está indicando o recomendando es el inicio del diagnóstico con GeneXpert. Y bueno, ya en la parte final de la plática, pues la Organización Mundial de la Salud nos da algunos principios del tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento, todos los pacientes deben de recibir un asesoramiento adecuado para permitir la toma de decisiones informada y participativa. Tenemos que ser partícipes con nuestros pacientes de todo lo que vamos a hacer y de lo que estamos haciendo. El apoyo social es importantísimo para permitir la adherencia al tratamiento. Es muy importante para garantizar un enfoque centrado en el paciente y a la prestación de la atención. Y esencial la supervisión activa de reacciones adversas, también conocidas como RAFAs. Vamos a meter 4 fármacos, 3 de ellos son hepatotóxicos. Tenemos que estar al pendiente. Vivimos en un país de síndrome metabólico, estar al pendiente de que no vaya a haber hepatotoxicidad por hígados grasos previos, por hígados alcohólicos o por problemas de gastropatías, ¿no? Cada vez más, pues comemos picante, cosas irritantes, y cuando tenemos que tomar el tratamiento anti-TB, pues nuestro estómago, nuestro hígado o nuestro sistema puede estar ya con una prelesión, y por eso tenemos que evaluar a conciencia y de forma integrada la posibilidad de tener reacciones adversas y gestionar el manejo de ellas, que es lo más importante. Si no gestionamos un manejo de reacción adversa, pues vamos a hacerle gastar al paciente pues en omeprazol o en cualquier otra fármaco que tengamos que usar, y el paciente va a decir, pues para gastar, pues ya no lo tomo, ¿no? Y algunas intervenciones para promover la adhesión al tratamiento. Mecanismos de seguimiento, ya habíamos dicho, monitoreo digital para el control de la medicación, apoyo de material al paciente. Ya hay distritos de salud y jurisdicciones a nivel nacional que han estado haciendo sus materiales de información para el paciente. A veces no se nos da mucho lo de platicar o de transmitir lo que sabemos a nuestros pacientes, pero tener un apoyo de material es extraordinario. Y finalmente, la formación del personal. Es importante que el personal que nos rodea esté informado de lo que es la tuberculosis, de lo que es el 24 de marzo, etcétera, para que tengamos mejor éxito en nuestro manejo. Finalmente,
Bueno, acá esto que la OMS está también promoviendo demasiado es que podamos garantizar los servicios integrales de tuberculosis, ya lo platicamos, no solamente el tratamiento con antibióticos, sino toda de forma integral y que de cierta forma podamos invertir, no habla de dinero, habla de tiempo en servicios de investigación y por supuesto en los estados de la República invertir en innovación. Finalmente, mis conclusiones, ya para finalizar esta hermosa plática, el éxito del tratamiento para nosotros descansa en tres pilares. Que la persona afectada entienda y esté correctamente informada de lo que está sucediendo. Eso es básico e importante. Que entre los afectados y trabajadores de salud haya una adecuada relación. Si bien no podemos hacernos amigos de nuestros pacientes, pero no podemos hacernos enemigos de ninguna forma. Tenemos que tener una adecuada relación con ellos, pues para poder tener un éxito del tratamiento. Y finalmente, y tomar en cuenta y entender los problemas del paciente para con su tratamiento. Es importantísimo ponernos en los zapatos de nuestros pacientes, sobre todo de estas personas afectadas, para entenderlos. Finalizo con esta lámina en donde les dejo mis datos, el lema del Día Mundial y pues muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir un momento para que puedan hacer algunas preguntas. Pueden ir levantando la mano con el icono que aparece en la parte inferior de su pantalla. Sí, por ahí ya leí una en el chat. Voy a responder esa pregunta. Dice que si lo ideal es derivar a una persona a una institución. Bien, va a depender mucho precisamente del estudio integral de la persona. La confianza, creo que se basa mucho en la confianza. Definitivamente, el mejor lugar para el manejo de una persona afectada con tuberculosis es institucional, eh, porque es gratuito, existe un programa institucional y de tal forma que existe también un sistema nacional de vigilancia epidemiológica en donde hay que hacer un estudio o reporte de caso y alimentar ese reporte de caso con un seguimiento bacteriológico, etcétera. Y todo eso, pudiera hacerlo un médico particular, sí, pero también debe de hacerlo una unidad de salud correspondiente y la que debe de ser es la más cercana a su domicilio. Y en el caso de los pacientes con afiliación al ISSSTE o al IMSS, por ejemplo, pues deben de acercarse a su unidad. Sin embargo, fíjense lo que les voy a decir. El paciente fue con ustedes por la confianza que le inspiran y debe de continuar con ustedes. Y entonces ustedes deben o pueden ponerse a las órdenes de la persona, tienen que explicarle que el manejo es gratuito, que el medicamento es gratuito, que el seguimiento es gratuito, pero que ustedes quedan en la disposición de también de darles un seguimiento. Este seguimiento que puede ser constante y dependiendo del tiempo que lleve el tratamiento es como se debe dar el seguimiento. Por lo menos una vez al mes, las primeras veces cada 2 semanas para ver reacciones adversas y posteriormente una vez al mes. Y entonces estarán en algo que se llama APB, APP, Alianza Público-Privada. Es una alianza eso. Hay otras dos preguntas por ahí. La primera dice si el tratamiento en Estados Unidos es el que se describió, es rifampicina, moxifloxacino, isoniazida y piracinamida. Ahí dice rifampicina, pero es rifampicina. Pero bueno, este tratamiento no tiene análogo en México. El único tratamiento en México, y es la mayoría del mundo,
es el de 6 meses con isoniazida, rifampicina, isoniazida y piracinamida. O sea, las 4 fármacos primarios más importantes. El tratamiento de rifapentina, moxifloxacino, isoniazida y piracinamida es un tratamiento que a partir del 2022 se aprobó por la FDA y que todo el 2023 y en lo que va del 2025 y 24 se ha estado utilizando en Estados Unidos para ciertas personas. Creemos que pronto, con el advenimiento de la rifapentina, pudiéramos empezar a utilizarlo en México. Entonces, esa es la situación. Aparte de solicitar vaciloscopía, ¿se realiza un cultivo para el diagnóstico? No. La vaciloscopía podría ser lo único para realizar para el diagnóstico. Ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda que aparte de la vaciloscopía o con la vaciloscopía en lugar de la vaciloscopía se pida el Gene Expert. Eso es lo que se está haciendo. ¿Cuándo se pide un cultivo? Cuando clínicamente, cuando pensamos en farmacoresistencia, si desde un inicio pensamos en farmacoresistencia, personas con tuberculosis y viviendo con VIH o diabetes, por ejemplo, o personas que pudieron ser contactos de una persona con farmacoresistencia, o personas que están en recaída o que están en retratamiento, son personas que podemos, que debemos de hacerles un cultivo extra sobre todo para obtener la cepa y poderle realizar estudios de resistencia. Sin embargo, la pura vaciloscopía y o el Gene Expert hacen el diagnóstico y se inicia tratamiento. Si después de 2 meses ya negativizó, entonces vamos muy bien, pero si no ha negativizado, entonces sí también requiere cultivo. Perfecto, muchas gracias, doctor Dorian. Continuando con la programación del día de hoy, para el segundo tema contamos con la presencia del doctor José Irán Hernández Jerónimo, médico internista egresado del Instituto Nacional de Cancerología y médico especialista en infectología en adultos. Muchas gracias. Buenos días, tardes a todos. Felicidades, amigo, doctor Doria, por la plática anterior. Un gusto coincidir. Gracias. Voy a compartir mi pantalla y mis diapositivas. Bien, para hablar de tuberculosis, pues es prácticamente una escuela, ¿no? Una escuela, porque esta enfermedad nos enseña muchísimas cosas clínicas, de laboratorio, de microbiología, hasta de biología molecular, etcétera, ¿no? No se diga intervenciones quirúrgicas, o sea, es una enfermedad que debería de llevar, perdón, una atención integral. Mucho en parte lo que decía el doctor Dorian acerca de cómo deberíamos de nosotros tratar a nuestros pacientes con tuberculosis, dado que pues la tuberculosis sí pudiera ser pulmonar, una de las presentaciones es esta, pero también existen tuberculosis de otros sitios, ¿no? Y como introducción, sabemos pues que esta enfermedad es causada por una micobacteria, o un grupo, un complejo de micobacterias, que es el complejo de Mycobacterium tuberculosis, precisamente. Este complejo lo componen 7 especies, que son las que vemos en esta diapositiva, y que entre dichas especies, estas comparten el 99.9% de identidad en las secuencias genéticas. Y tenemos a M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, Canetti, Caprae, Microti y Pinipedi. Estas micobacterias son de crecimiento lento en los agares, sobre todo en los medios sólidos. Pueden llegar a tardar de 3 a 8 semanas habitualmente en dar el crecimiento en el medio de cultivo. Y algunas otras situaciones o características de estas micobacterias son, pues como ya también había comentado, son bacilo aeróbico, inmóvil, no formador de esporas, con contenido elevado de lípidos en la pared celular,
Algunas de estas especies se relacionan muy en particular con algunos factores de riesgo de importancia. Por ejemplo, M. bovis y Caprae, pues está relacionado a la tuberculosis del ganado, por ejemplo, pero también en humanos, sobre todo con la ingestión de leche no pasteurizada o productos lácteos no pasteurizados, podría una persona infectarse de estas especies, ¿no? Canetti, por ejemplo, afecta más en algunas otras áreas del mundo, en el Cuerno de África, por ejemplo, y africano en todo el continente, ¿no? El M. microti está muy en relación a los roedores y Pinipedi a las focas. Entonces, incluso esta enfermedad pudiera no solamente transmitirse de humano a humano, sino que también por la exposición o algunos riesgos relacionados a zoonosis, etcétera, también una persona pudiera contraer la infección o la enfermedad. Este es un mapa global acerca de los casos nuevos de tuberculosis a nivel mundial. Se consideran 10 millones de infecciones anuales y 1.3 millones de muertes. Es el responsable de 1.3 millones de muertes. Este mapa va en relación acerca de la tuberculosis y la infección por el VIH, que es una de las condiciones o situaciones especiales de un paciente que pudiera llegar a tener la infección y que, vean ustedes, nosotros estamos en el intermedio de la prevalencia por todas las edades de tuberculosis y VIH. El VIH como tal es el factor de riesgo más fuerte para desarrollar tuberculosis, pero existen otros factores de riesgo también relacionados a la enfermedad. Por ejemplo, el siguiente factor más importante después del VIH para que una persona tenga tuberculosis es el de la desnutrición. Y se considera que hasta el 27% de los casos de tuberculosis son atribuibles a desnutrición, ¿vale? Entre otros factores de riesgo, pues la diabetes confiere 3 veces más el riesgo de una persona que contraiga tuberculosis, a diferencia de una persona que no tenga diabetes. Lo mismo para el alcoholismo, el tabaquismo 2 veces más. Y estar en los extremos de la vida, sobre todo niños menores a 5 años, pues también es un factor de riesgo importante. Este es un esquema, una gráfica por grupo etario de hasta el 2021, perdón, en donde esto es algo interesante, en parte porque, pues, podríamos decir que sí, clasifican aquí en esta gráfica hombre-mujer, ¿verdad? Los casos de tuberculosis, pero vean que el grueso de la enfermedad es en las edades adulto joven, que prácticamente pues es una enfermedad que puede afectar en edades productivas, ¿no? Y que por esta razón es una de las razones por las cuales pues se pretende erradicar la enfermedad. Los lemas de NTB o Stop TB de la OMS precisamente en parte son por esto, porque son edades productivas en donde los pacientes se ven afectados en la mayoría de los casos. ¿Qué presentaciones podemos tener de la enfermedad? Bueno, ya habíamos hablado de que si una persona pudiera no estar con algún grado de inmunocompromiso o tuviera el sistema inmunológico innato sin ninguna alteración, nosotros inhalamos a la micobacteria y habitualmente nuestro sistema inmunológico responde, digamos que la controla, ¿verdad? Y una persona puede incluso no tener síntomas si su sistema inmunológico está sano, ¿no? Puede llegar a un punto en el que esta se vuelve una infección latente. De hecho, así es, recibimos la micobacteria, es fagocitada por los macrófagos alveolares y bueno, evade el sistema inmunológico, sobre todo por inhibición del ácido del fagosoma, y ahí se queda dentro de los macrófagos, pero se desencadena una serie de respuesta inmunológica en donde se forma todo esto que comentaba también el doctor Dorian, del complejo de Ghon y luego el nódulo de Rathke, y se mantiene, digamos, hasta cierto punto controlada la infección. Es entonces cuando hablamos de que este paciente tiene una infección por tuberculosis, pero es una forma latente,
¿de acuerdo? Con formación de un granuloma en el pulmón habitualmente, que es donde entra la micobacteria por inhalación. Pero si el paciente tiene algún grado de inmunocompromiso, dígase extremos de la vida, dígase diabetes, dígase VIH, dígase alguna comorbilidad como enfermedades metabólicas, endocrinológicas, reumatológicas, cáncer, etcétera, pues pudiera llegar a empezar a cursar con algunos síntomas, ¿no? De hecho, hay una fase subclínica en donde pudiera dar alguna sintomatología no tan descrita, no tan florida, y bueno, ya cuando prácticamente gana terreno la enfermedad, básicamente hablamos de una tuberculosis activa, y bueno, es como todo mundo creo que la conocemos, ¿no? Cuando escuchamos de tuberculosis sabemos que es una persona que está tosiendo, que está consumida, que tiene tos con flema, a veces con el esputo hemático, ¿no? O hemoptisis como tal, etcétera. La forma de adquirir la infección es de esta manera, ¿no? A través de los aerosoles, ¿vale? O partículas infectantes pequeñas, ¿no? Y ven ustedes, un acceso de tos puede producir hasta 3.000 partículas infecciosas. Esta misma cifra se puede producir en una conversación, es decir, el paciente no necesariamente tiene que estar tosiendo, pero si el paciente infectado tiene la tuberculosis activa y está hablando o mantiene una conversación con alguien más, pudiera generar el mismo número de partículas durante un lapso de 5 minutos. En un lapso de 5 minutos generar el mismo número de partículas. Sobre todo son estas, ¿no? Las partículas pequeñas, menores a 5 micras, las que se mantienen en suspensión en el ambiente y que de esta manera son más efectivas para infectar a una nueva persona. Un estornudo de una persona infectada genera un número mucho mayor de partículas y bueno, todavía este riesgo todavía pudiera ser mayor. Sin embargo, también hay partículas un poco más grandes de 5 micras que pudieran incluso llegar a caer al suelo hasta una distancia de 2 metros, ¿no? Desde una persona, de la persona que las emite, pero la forma más, digamos, eficaz de la transmisión es esta, a través de los aerosoles y de la contaminación del ambiente aéreo, del aire que respiramos, es la principal manera o vía o ruta de transmisión. Incluso en una habitación en donde una persona está con la tuberculosis activa, sin tratamiento, ¿no? Pudiera llegar a ser contagiosa, la pongo así entre comillas, porque pues, no es que la habitación sea contagiosa, pero sí pudiera una persona contagiarse de la tuberculosis, incluso hasta 30 minutos después de que la persona enferma abandonó el lugar. Esto es acerca de la patogénesis que comentábamos. La micobacteria normalmente entra por vía respiratoria. Ahí hay un sinnúmero de células o de inmunidad o sistema inmunológico, tanto celular como humoral, pero principalmente el celular es el que a través de los macrófagos fagocitan a la micobacteria, pero hay algunas otras células, sobre todo las presentadoras de antígeno, como células dendríticas y los linfocitos T, específicamente TCD4, CD8, son los que se ven involucrados en esta primoinfección, ¿no? Normalmente lo que ocurre después de que estas células fagocitan a micobacterias, pues es llevarlas hacia el sistema linfático y ahí para justo continuar con el sistema de reconocimiento y fungir como células presentadoras de antígeno, llevan a la micobacteria y de esta manera pudiera ocurrir diseminación inicialmente linfohematógena, ¿no? Esto es el diagrama de lo que habitualmente ocurre. Hay en la formación del complejo de GON un nódulo en donde el centro está conformado por las micobacterias, es necrótico habitualmente, centro necrótico, con esta necrosis que es gaseosa, ¿no? Y alrededor están las células epitelioides, ¿vale? Tratando de contener la infección, y más en la periferia, pues linfocitos T y linfocitos B,
que comienzan a generar una respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria, y de hecho lo que ocurre pues en la tuberculosis activa pulmonar o en el tejido en donde esté afectando es una respuesta inflamatoria excesiva con una disregulación inmunológica, y que es así como comienza el cuadro clínico de lo que conocemos como una tuberculosis activa, ¿no? Este es un diagrama del desarrollo de la enfermedad por tuberculosis y la diseminación. Dijimos que vía aérea, inhalación de las partículas infectadas y en un periodo de 1 a 3 meses posexposición pudiera haber lo que se conoce como la primoinfección o la tuberculosis primaria, que habitualmente pudiera más en relación a los niños afectarse, ¿no?, por esta enfermedad, y o pacientes con VIH, ¿no?, en un estado muy inmunocomprometido, generar lo que son neumonías, ¿no? Posteriormente, puede que haya diseminación, tanto local o regional, ¿no?, como lo es el derrame pleural por tuberculosis, o una diseminación hematógena en donde ya hay otras manifestaciones, por ejemplo, en la imagen con micronódulos o un patrón de diseminación biliar, ¿no?, como también se conoce, o en árbol de mijo también le dice semilla de mijo, perdón. Y ya la tuberculosis postprimaria, luego de 3 a 5 años incluso, pudiera haber reactivaciones, que es básicamente como se conoce a la tuberculosis que forma cavitaciones, ¿no?, y que habitualmente afecta los lóbulos superiores o los apicales, y que se genera ahí una destrucción del parénquima pulmonar con una pared gruesa, y que es lo que normalmente logramos ver en las radiografías de tórax y en las tomografías, ¿no? Y también recordar que esta diseminación pudo haber sido linfohematógena, ¿no?, es decir, a través de vasos sanguíneos, a través de la sangre, pudiera llegar a otros sitios, a otros lugares, la micobacteria, y tener manifestaciones extrapulmonares, sobre todo si el paciente está gravemente inmunocomprometido. Por esa razón, pues conocemos que hay tuberculosis en otros sitios, ¿no?, como la tuberculosis ósea, la tuberculosis genitourinaria, y bueno, la tuberculosis del sistema nervioso central. Comentábamos que la tuberculosis latente es básicamente esto de lo que hablamos de la fisiopatología, en donde hay una inhalación de las partículas infectantes de forma un nódulo granulomatoso, el foco de Gone, el complejo de Gone como tal, y luego ocurren microcalcificaciones o calcificaciones que forman el complejo de Ranke, y de esta manera pues, se queda contenida la infección de manera latente. El cuadro clínico de una infección primaria es más común en niños, que ya habíamos comentado, que también es como se conoce como la preinfección, y que las manifestaciones clínicas son variables, ¿no? Pueden haber linfadenopatías ciliares como hallazgo radiológico más frecuente, y hasta en 1/3 de pacientes derrame pleural, y o zonas de condensación, como vemos en esta imagen de aquí. Y ya en la tuberculosis postprimaria o de reactivación, pues habitualmente es asimétrica, se caracteriza por esta necrosis caseificante con fibrosis y frecuentemente formación de cavidades. Estas cavidades normalmente se ven debajo de la clavícula o de la primera costilla, ¿no?, como vemos en esta radiografía de aquí, y que comienza con un foco de neumonitis inicialmente, sobre todo en la cara póstero subapical del lóbulo superior, y habitualmente después de ello viene la formación de cavernas, ¿no?, como vemos en esta tomografía del lado derecho. El cuadro clínico de una tuberculosis activa postprimaria es el siguiente. Normalmente son síntomas constitucionales, ¿no?, caracterizado por anorexia, astenia, pérdida de peso, escalofríos, fiebre, sudores nocturnos, tos productiva. Ya cuando hay hemoptisis es que esa enfermedad es normalmente o habitualmente ya avanzada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta hemoptisis refleja la destrucción del parénquima pulmonar y la invasión hacia los vasos sanguíneos, arterias pulmonares,
¿no? Incluso si hay una afectación de un vaso grande, pudiera generar hemoptisis masiva súbita, ¿no? Ocurre histopatológicamente una formación de un aneurisma, ¿vale? En las arterias pulmonares, que se conoce como aneurisma de Rasmussen, y que esta ruptura pues, podría generar hemoptisis masiva y pues, generar una enfermedad que puede llegar a condicionar o poner en riesgo la vida, ¿vale? Y el dolor torácico es otro de los síntomas que pudiera llegar a haber en estos pacientes y podría indicar extensión a pleura parietal. En la exploración física hay varios hallazgos, aunque también son inespecíficos, ¿de acuerdo? Esto generalmente pudiera infravalorar la magnitud de la afectación, porque a lo mejor el paciente no tiene tantos síntomas o está con solamente tos o un poco de anorexia, pero podría ya tener un estadio avanzado de la enfermedad. Pueden haber crepitantes, sobre todo posteriormente a los accesos de tos. El paciente tose y después de eso ustedes lo ocultan y se escuchan sus crepitantes posterior a estos accesos, ¿no? Puede haber pectoriloquia, sobre todo en consolidación, y soplo anfórico, que es lo que normalmente dicen los libros que se escucha como si sopláramos sobre la boca de una ánfora, ¿no? Y que normalmente también indica o traduce cavidades grandes. Hablando del diagnóstico de la tuberculosis, pues dependerá de la forma o la presentación de la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, existen formas para diagnosticar tuberculosis latente, es decir, estos pacientes que estuvieron expuestos a una persona con la infección activa y que no tienen síntomas, ¿no? Que no tienen, están asintomáticos. Entonces, estos pacientes se pudieran llegar a considerar contactos de riesgo, y es en ellos a quienes se les hacen estas pruebas de cribado o escrutinio para saber si tienen tuberculosis latente. En este esquema tenemos las dos formas, por así decirlo, de hacer diagnóstico de tuberculosis latente, y que la que se sigue usando en México, en la mayoría de las instituciones y o centros de salud, pues es la prueba de la tuberculina. Es una intradermo inoculación y lo que se espera es la intradermo reacción posteriormente a las 48 a 72 horas, luego de aplicar 0.1 unidades o mililitros del péptido purificado derivado de la tuberculina, ¿no? En la piel. Se aplica en esta región, que es en el tercio proximal del antebrazo, muy cercano a 2 centímetros, casi 3 centímetros del pliegue del codo, y que lo que se espera es esto, la medición de la reacción o la dermorreacción que genere la prueba, la aplicación de la prueba, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los resultados, pero básicamente sí, no sé si me están escuchando. Sí, adelante, puede continuar. Gracias. Lo que importa de esto es la medición del abono, ¿no? Lo que se pueda llegar a palpar, no tanto el enrojecimiento, la coloración o la ulceración, no sé, lo que pudiera llegar a generarse, más bien lo que importa es el tamaño del abono, ¿vale? Otras maneras, otras formas de poder diagnosticar tuberculosis latente es a través de unas pruebas de liberación de interferón gamma, o también conocidas como IGRAS, y que tenemos en general dos pues, marcas, por así decirlo, de la prueba, ¿no? Pero que básicamente las dos miden esta respuesta celular frente a antígenos del Mycobacterium tuberculosis. Y pudiera ser ya sea el cuantiferón TB Gold Plus, que es como de los más conocidos, que tiene, es a través de sangre entera, y que pues lo que mide es eso, ¿no? La cantidad de interferón gamma, y o el TESPOT TB IGRA, que es el otro que también se puede realizar para el diagnóstico de tuberculosis latente. Ahorita vamos a hablar también un poquito más de ello. ¿Cuándo preferir uno sobre otro, perdón? Realmente ambas pruebas, tanto el skin test, que sería el de la tuberculina, como el TB Gold de los IGRAS, son buenos, ¿de
acuerdo? Son buenos para el diagnóstico de la tuberculosis latente. Básicamente se prefiere IGRA versus PPD, sobre todo en personas que tienen pues el antecedente de VIH, dificultad para que vuelvan. Acuérdense que la PPD se tiene que revisar a las 48 y a las 72 horas, y si el paciente pues no puede volver, pues se preferiría una IGRA, ¿no? El detalle es pues que esas IGRAs son caras, ¿no? Habitualmente son caras, y el antecedente, y la PPD o prueba de tuberculina pues es bastante barata, accesible, normalmente se encuentra disponible en los centros de salud, ¿no? ¿En qué otras, digamos, se pudiera preferir los IGRAs? Bueno, pues a lo mejor si queremos como descartar, digamos, que tenga pues las IGRAs tienen un mejor desempeño en poblaciones de baja incidencia, ¿no? Sobre todo en países como de primer mundo, pues, ¿vale? Sin embargo, no hay una prueba que descarte la tuberculosis latente a la perfección. De hecho, pues para que haya una reacción inmunológica, una dermorreacción en la PPD, pues es literalmente lo que sucede es una reacción de hipersensibilidad tardía, ¿no? O sea, mi sistema inmunológico debería estar sano, mínimamente sano, para que pueda dar un test positivo, ¿sale? Y esto es lo que les decía acerca de cuándo es positivo. Bueno, normalmente se considera un test positivo con mayor o igual a 10 milímetros de diámetro de labón después de haberlo aplicado. Sobre todo en personas que tienen un sistema inmunológico teóricamente sano, ¿vale? Sin embargo, en pacientes que pudieran estar inmunocomprometidos, pues estos pacientes pudieran llegar a estar incluso hasta anérgicos, ¿no? Pues ya sea por desnutrición, por VIH, por diabetes. Entonces, en ellos, con que solo se mida el diámetro mayor o igual a 5 milímetros, es suficiente para decir que un paciente está positivo a esta prueba. Y también está la población, como quizá todos nosotros, ¿no? De riesgo y exposición y o antecedente de vacunación reciente, etcétera, en donde, pues, si estamos expuestos o tuvimos esta exposición previo a la tuberculosis, pues necesitaríamos una prueba de más de 15 milímetros como para decir que está positiva nuestra PPD, ¿de acuerdo? Aquí está, básicamente es lo que les acabo de comentar. Lo otro importante es que una prueba negativa, ¿de acuerdo? Tanto de PPD como de IGRAS, no descarta una infección latente, ¿no? Acuérdense que esto va en relación a los pacientes que pudieran estar o llegar a tener cierto grado de inmunocompromiso, y entre más inmunocomprometido el paciente, más anérgico, y pues que no dé positiva la prueba no quiere decir que no tenga tuberculosis latente, ¿vale? Ahora, en cuanto a la tuberculosis activa, pues hay varios métodos de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en la tuberculosis pulmonar, pues lo que se prefiere es la expectoración espontánea, es barato, fácil de leer, ¿no? Pero la desventaja es esta que comentaba el doctor Dorian, que a lo mejor no pudiera tenerse a la mano alguien que pueda leer la baciloscopía, ¿no? O que el paciente no puede expectorar sin asistencia porque está muy consumido, porque está muy debilitado, etcétera, ¿no? En esos casos se puede optar por un esputo inducido, que es teóricamente fácil de hacerlo. Normalmente se nebuliza al paciente para inducir el esputo con soluciones salinas, hipertónicas sobre todo. Se hace una mezcla de solución hipertónica 7.7 y más solución salina del 0.9%, un 70-30 en dilución, por así decirlo, en proporción, 70 de 0.9 y 30% del 17.7, y con esto se forma una solución al 3%, que ya básicamente sería hipertónica, y de esta manera se puede inducir el esputo cuando la tos no es productiva, ¿de acuerdo? El único detalle es pues que a lo mejor eso, bueno, en un centro de salud quizás esté un poco más difícil, ¿no?
y que pudiera causar incluso broncoespasmo. O sea, esta solución hipertónica pudiera sí generar una respuesta e incluso generar broncoespasmo. La broncoscopía es otro método de diagnóstico. Sin embargo, recuerdo palabras de la doctora Marcela del pabellón 4 de tuberculosis del INER, y decía que en la broncoscopía, pues obviamente lo que se hace es un lavado bronquialveolar, ¿no? Entonces, justo ese lavado, pues diluye la muestra y a lo mejor las vaciloscopías puedan salir negativas de una broncoscopía y de un lavado bronquialveolar, cuando el paciente, pues sí tenga tuberculosis, es decir, un falso negativo, ¿no? Y en los niños que no pueden ni expectorar y también no es tan sencillo hacer una broncoscopía, pues los lavados gástricos son la muestra de elección. El estándar de oro es precisamente el cultivo y las vaciloscopías. Vean ustedes, el cultivo tiene una sensibilidad de 80 al 98%, perdón, 80% de sensibilidad, digo 98% de especificidad. Existen varios medios, están los sólidos, que es el que mostraba el doctor Dorian acerca del Lowenstein-Jensen o el LJ, ¿no? Y también hay líquidos como el Middlebrook 7H11 y el Middlebrook 7H12, o mal llamados MIGIT, ¿no? Que en realidad es el sistema que se llama Bactec-JIT y que por eso le llaman así, pero son medios de cultivo líquido, ¿vale? Las ventajas de un medio de cultivo líquido, bueno, es que el periodo en donde dé positivo, normalmente con sólidos es de 8 semanas, ¿no? Y con un medio líquido puede estar positiva la muestra en 1 a 3 semanas de incubación. Eso es lo padre. Solo que, pues, son métodos caros, ¿de acuerdo? Que normalmente se tienen en un tercer nivel de atención, no está como tan accesibles en general al público, a la población general, ¿no? Las vaciloscopías siguen siendo el estándar también de referencia, ¿no? Porque pues una vaciloscopía tiene una buena rentabilidad, cerca del 50% de los pacientes por una primera vaciloscopía la dan como positiva y bueno, se les diagnostica la tuberculosis. Y si nosotros hacemos una segunda y o hasta una tercera muestra, que es lo que habitualmente está recomendado, esta sensibilidad crece o aumenta 12% más o menos estamos hablando de un 62-64% con la vaciloscopía para el diagnóstico de tuberculosis, pero ojo, en una enfermedad cavitaria, ¿no? Que sería un paciente que está bacilífero, ¿vale? En un paciente que esté inmunocomprometido, ya vamos a ver que las manifestaciones son diferentes, pueden no haber cavernas, y habitualmente niños o pacientes con VIH se consideran paucibacilares, y por esa razón, pues a lo mejor las vaciloscopías no nos ayuden, no nos aporten tanto al diagnóstico, ¿no? Esto es lo que significa cada cruz reportada en las vaciloscopías. Esta es la imagen de lo que se hace de la vaciloscopía. Se hace una tinción que se llama ZN o Sid-Nielsen y que se observan con el fondo azul o violáceo, ¿no? Y la micobacteria se tiñe de un rojo carmesí, muy bonito, ¿verdad? Y que habitualmente se unen así, se ponen así en esta disposición, ¿no? Así pegaditas unas a otras, o de los extremos, y forman una letra B, como estas, ¿no? Estos son bacilos ácido alcohol resistentes y la tinción se llama Sid-Nielsen. Una modificación de esa tinción es la tinción de Kim-Jun, donde básicamente no se calienta la muestra, se hace como en frío y es la misma tinción, solamente que se llama Kim-Jun, ¿no? Esto, por ejemplo, se hace, por ejemplo, en las heces, ¿no? Cuando queremos diagnosticar tuberculosis de gastrointestinal, se suele hacer un Kim-Jun, no se calienta la muestra, se hace en frío y de esta manera, pues, obtenemos diagnóstico. Ojo, esta tinción, que se llama ZN, precisamente lo que orienta es a encontrar bacilos ácido alcohol resistentes, pero que sepan ustedes que hay otros microorganismos que pudieran dar una tinción positiva, sobre todo nocardias, ¿no? Algunos actinomycetales o algunos otros parásitos como Cryptosporidium, Isospora belli, Cyclospora cayetanensis, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, la tinción de la vaciloscopía, Sid-Nielsen, que a veces también le llaman VAR, pero pues no se llama VAR, se llama Sid-Nielsen, puede ser positiva o puede dar falsos positivos por algunas otras situaciones.
Vean ustedes, vaciloscopía en localizaciones diferentes a la expectoración. Vean, en orina, la verdad es que siempre les digo que si van a diagnosticar o lo que queremos es diagnosticar es tuberculosis genitourinaria, sobre todo urinaria, pues sí, sí se pueden hacer vaciloscopías, pero lo ideal es hacer la vaciloscopía y el cultivo, sobre todo el cultivo es el estándar de referencia. ¿Por qué? Porque pudieran en orina haber micobacterias y dar una vaciloscopía positiva sin que necesariamente sea por tuberculosis urinaria, ¿no? Vean ustedes sensibilidad y especificidad en líquido pleural, la verdad es que es bastante baja, ¿no? En el líquido pleural, una vaciloscopía pues, del 0 al 10% de rentabilidad. Tampoco recomiendo que hagamos diagnóstico, ¿verdad?, de tuberculosis pleural con vaciloscopías del líquido pleural. Y aquí más bien se toman otros métodos, ¿no? Como la adenosíndesaminasa, etcétera. Igual el líquido cefalorraquídeo, una vaciloscopía es menor al 5% de sensible, ¿no? Entonces ahí se pudieran usar otras cosas, incluso incluyendo el contexto del paciente, ¿no? Y en ascitis, la sensibilidad va del 0 al 42% y la especificidad del más del 90%. Entonces pudiera tener una implicación diferente en cada una de las localizaciones en donde queramos hacer las vaciloscopías, ¿no? Y estas son las tasas de especificidad y sensibilidad del cultivo, ¿vale? En diferentes zonas o regiones diferentes a la expectoración. Y aquí está orina, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, ascitis. Por ejemplo, de la ascitis, pues es lo mejor también es mandar una biopsia, ¿no? Del sitio en donde estemos sospechando que tiene la tuberculosis, ¿no? Sea peritoneo, o si es el paciente con una TB gastrointestinal, pues biopsias, ¿no? De tejidos como lo mejor. En líquido pericárdico, en biopsias de vértebra, ¿vale? Estos son los valores de sensibilidad y especificidad. Esto es lo que se observa ya en el tejido como tal. Vean, esta es una vaciloscopía positivísima. Y habitualmente en el cultivo, es decir, ya cuando crece las colonias, se pueden hacer nuevamente vaciloscopías ya de la colonia y tienen esta imagen o generan esta imagen que se llama factor cordón y que habitualmente se ve así, ¿no? Todas estas son micobacterias, ven ustedes qué bonitas, y que tienen esta característica de verse de esta manera, ¿no? Como si fueran cordones rosados. En la histopatología, tengan en cuenta que siempre van a documentar en un paciente que tenga tuberculosis, pues que hay inflamación crónica, ¿no? Pistas claves que les pueden orientar, a lo mejor si el patólogo no lo pone, es que, o sea, si no pone que es tuberculosis, ¿verdad? Porque también es difícil decir, y digo, como patólogo yo tampoco me atrevería a decir que tiene tuberculosis. ¿Por qué? Porque pudieran ser patrones similares con otras enfermedades granulomatosas, ¿no? Decir que tiene tuberculosis es porque estoy seguro que al tejido le hice una PCR y me salió alguna micobacteria del complejo tuberculosis, ¿no? O le hice un cultivo y me lo confirmó porque es un diagnóstico que se confirma con la parte microbiológica o biología molecular. Pero en histopatología, pues pueden haber pistas, pueden haber algunos hallazgos que pudieran llegar a estar en relación en la descripción con tuberculosis. ¿Cómo lo son? Pues esta inflamación crónica con o sin necrosis caseosa, que caseosa, caseum, significa queso, ¿no? Y que básicamente es una manera en donde se podría describir lo que morfológicamente se ve, ¿no? Como esta inflamación que ya no tiene células o que no tiene tanta cantidad de células y se ve más bien como un queso, como un sólido medio aguado, ¿no? Se ven también células gigantes multinucleadas y forman una herradura, ¿no? Así como esta de acá. Y son células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, que básicamente son macrófagos fusionados alrededor de un antígeno tuberculoso con múltiples núcleos en posición periférica. Y también pudiera llegar a decir el resultado patológico que hay granulomas epitelioides. Otros métodos de diagnóstico, pues están los moleculares, ¿no? Está en lo de la amplificación de ácidos nucleicos, ¿vale? Y que tenemos las PCRs, ¿no? Una reacción en cadena de la polimerasa.
de detección del genoma de la micobacteria, y está como el básico por ahora, por así decirlo, sería el GeneXpert MTB-RIF, ¿no? Que mide los ciclos de la secuenciación para detectar el DNA de la micobacteria, y el plus de esta prueba es pues que también detecta al gen RPO beta, que es el que le confiere la resistencia a rifampicina. Así que es una prueba bastante específica y bastante útil para el diagnóstico para una tuberculosis activa, de un paciente con tuberculosis activa. La diferencia entre el GeneXpert convencional y el GeneXpert Ultra es también que el Ultra detecta positiva la muestra cuando tiene incluso, bastan con solo 16 unidades formadoras de colonias, y el Expert convencional debería de tener por lo menos más de 100 unidades formadoras de colonias, es decir, más inóculo, por así decirlo, en el Expert convencional para que dé positivo, versus el Ultra, que con algo más pausivacilar pudiera dar positivo, ¿de acuerdo? Ojo, este resultado cuando se expresa en trazas, ¿de acuerdo? No le da la chance, por así decirlo, a la máquina para poder documentar si tiene o no el gen RPO beta. Por lo tanto, sí suele haber como resultados ahí que dicen GeneXpert positivo, trazas, resistencia a rifampicina indeterminada, ¿no? Es lo que quiere decir. Lo que quiere decir trazas es que la cantidad que pudo detectar la muestra es tan poca que no le dio la chance de que sepamos si es RA rifa o no lo es, ¿vale? Ojo, es una prueba, sí, de diagnóstico, sí, es muy útil, pero no detectan viabilidad. Es decir, un paciente que está en tratamiento, ¿verdad? Pudiera tener cierto grado de todavía micobacterias, incluso no viables, ¿verdad? Muertas, pues, por así decirlo, y puede dar positivo. Entonces no nos sirve para seguimiento, nos sirve para diagnóstico, nos sirve para el paciente con VIH, nos sirve para el paciente que estuvo expuesto a un paciente con TB, MDR o XDR, bueno, sobre todo MDR más bien, no XDR, perdón. Y para eso nos sirve el GeneXpert, ¿no? Y pues tenemos formas de hacer el GeneXpert, que afortunadamente se puede realizar en otros sitios, en otras muestras, ¿no? Como está la biopsia de piel con una sensibilidad bastante buena, en el líquido pleural, más o menos, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, vean ustedes, en la CIT, líquido pericárdico, el líquido de sinovial y aspirado de ganglios linfáticos, ¿no? Y vean, esta es la comparación de cultivo versus GeneXpert Ultra versus LAM, ¿verdad? Line Probe Assay, y ahorita vamos a hablar del LAM también, ¿no? El ADA es otra prueba también para diagnóstico. Si quieren, nos vamos un poquito más rápido porque ya por falta de tiempo, a lo mejor no nos dé tiempo a hablar de todo lo demás. Pero el ADA es una buena prueba, sobre todo se utiliza en algunos líquidos, ¿verdad? Corporales, en pericardio, para diagnóstico de TB pleural, para diagnóstico en LCR, con estos valores, 40, 40 y más de 7 en LCR. La CITIS más de 35, con buenos resultados de susceptibilidad, perdón, de sensibilidad y especificidad, vean ustedes, ¿vale? Igual para lo de la tuberculosis genitourinaria, dijimos, cultivos al menos 3 deben ser matutinos, procesarse de inmediato, y se puede hacer un GeneXpert también en la orina. Del tratamiento, pues depende, ¿no? Si es tuberculosis latente, el tratamiento pues es por 9 meses de isoniazida para un paciente que estuvo expuesto a una tuberculosis drogosusceptible. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de una tuberculosis activa? Bueno, disminuir rápidamente el número de bacilos en crecimiento, la gravedad de la enfermedad y la transmisión, por supuesto, erradicar las subpopulaciones de bacilos persistentes para alcanzar la cura durable y prevenir recaídas, y evitar la adquisición de resistencias durante el tratamiento. Esta es una curva bastante bonita acerca del tratamiento de la tuberculosis, porque hay estos fármacos que ya había dicho el doctor Dorian acerca de rifampicina, etambutol, piracinamida ¿qué me falta? Rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida, actúan dependiendo del ciclo en donde se encuentre la micobacteria. Entonces tenemos dos formas
bacilos cuando tenemos una infección y que son los bacilos que tienen una replicación activa y que contra ellos es con los que básicamente el tratamiento es más eficaz, ¿vale? Pero también hay bacilos no replicativos o no replicantes y que, bueno, estos pudieran ser un poquito más difíciles de erradicar durante el tratamiento. Vean ustedes cómo en esta curva vemos que fácilmente durante el tiempo de tratamiento los que se erradican tan pronto como 2 meses, ¿no? Son los los que están activos replicando, ¿no? Pero pueden llegar a tener bacilos no replicantes y, bueno, el tratamiento ser un poquito más prolongado, más bien necesitar de más tiempo para poder erradicar a la tuberculosis. Por eso hay 2 fases, ¿no? De tratamiento, una que es de la fase intensiva, que también se llama fase bactericida, ¿vale? Y la fase de sostén, que también se llama fase esterilizante, que precisamente es para eso, ¿no? Para poder erradicar a todas las micobacterias, por así decirlo. ¿Qué otras cosas son importantes? Bueno, quisiera yo también hablar un poquito acerca de otros fármacos que pudieran ser activos contra la tuberculosis, que también ya el doctor Darian dijo, pero este es el tratamiento de primera elección, ¿no? De la tuberculosis drogosusceptible, ¿vale? Y no olvidar que cuando estemos dando tratamiento para la tuberculosis, hay que evaluar la necesidad de agregar piridoxina por el efecto de la isoniazida, ya que pudiera depletar las reservas de esta vitamina y, bueno, generar neuropatía o todas las situaciones que pudieran llevar a que el paciente por déficit de piridoxina pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, el paciente con VIH, diabetes, alcoholismo, nutrición, enfermedad crónica y edad avanzada, siempre sustituyanle con piridoxina, que pudiera ser el Benexol, o también está con la presentación de bonadoxina o piridox, ¿no? Que lo que se necesita o requiere de sustitución de esta vitamina son de 25 a 50 miligramos por día. Estas son las formas en cómo actúa cada uno de los fármacos anti-TB, ¿vale? Y el tiempo o duración de tratamiento y el uso de esteroides, también esto es algo importante. En meningitis, o más bien tuberculosis del sistema nervioso central, pues está indicado dar tratamiento con esteroides además, ¿no? Y, bueno, podría también ser útil en la derrame pericárdico por tuberculosis, ¿vale? Y nada más. El resto, diseminada, gastrointestinal, nódulos linfáticos, pleura, no está indicado. Si quieren esto me lo salto tantito, pero básicamente ya estamos casi por terminar. Otra cosa de la que tenemos que estar pendiente es de que las pruebas de funcionamiento hepático, ¿verdad? Del paciente que pudiera llegar a tener una RAFA, específicamente una DILI, que es una lesión hepática aguda secundaria a drogas. Este es el esquema de cómo se monitorizan las enzimas hepáticas, es publicado de la ATS, si no mal recuerdo, como el 2005, 2006, algo así, y que como tal esa situación se define como una elevación de las enzimas hepáticas por arriba del límite superior normal de 3 veces arriba de ese límite con sintomatología, es decir, que el paciente tenga dolor abdominal, náusea, vómito, ictericia o fatiga inexplicada, pues eso es uno de las, esto ya prácticamente el paciente tiene, ¿no? Una DILI. Y, o que no tenga 3, pero que tenga por lo menos 5 veces el límite superior normal, incluso si no tiene síntomas, también es una DILI, y, bueno, es la forma en cómo se tiene que hacer la vigilancia, monitoreo el tratamiento, ¿no? Básicamente lo que se hace cuando sucede eso es reintroducir fármaco por fármaco. Eso pues ya se lo dejaría a los expertos, ¿verdad? Que tengan que hacer esta reintroducción, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Mebovis no es tan habitual en México, de 1 a 2% de los casos, está asociado al consumo de productos no pasteurizados. Y pues factores de riesgo que sean hispano, menores a 15 años, inmunosupresión, VIH, TB diseminada. Hay que recordar que tiene una resistencia intrínseca a piracinamida, por lo cual ahí las fases se tienen que dar de diferente manera. Una fase de sostén se lleva a 7 meses y no 6 meses, ¿no? 7 a 9 meses. Pronóstico teóricamente. Gracias. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, porque todavía me falta, y no sé si tengamos tiempo, ¿verdad? Porque todavía me falta lo de tuberculosis y VIH. Si por nosotros no hay ningún detalle en el tiempo, puede tomar el tiempo que guste.
Perfecto, son solamente 52 diapositivas, no es cierto. Nos vamos rápido. Miren, cosas que tienen que saber acerca de tuberculosis y VIH. Bueno, básicamente es que los pacientes con tuberculosis que tienen VIH, la coinfección, por eso es un tema tan importante, es pues que la coinfección por el VIH es el principal factor de riesgo individual para desarrollar tuberculosis, ¿vale? Otra situación es que los pacientes con VIH y tuberculosis progresan más rápido. Es como un círculo vicioso, un círculo, pues sí, un círculo vicioso, ¿no? Tener VIH te confiere más riesgo de que adquieras tuberculosis y tener tuberculosis te ayuda a una replicación viral que progrese más rápido en la enfermedad. Y entonces hay una activación inmunológica crónica asociada al VIH, ¿no? Que básicamente causa un agotamiento del sistema inmunológico y entonces puede que progresen más rápidamente estos pacientes. Otra situación a tener en cuenta es que los pacientes que viven con VIH pudieran no tener unas presentaciones tan características, ¿no? Como ya vimos que la infección, la común en adultos es la reactivación o enfermedad cavitaria, ¿verdad? Pero entre más bajos estén sus CD4, vean ustedes, arriba de 600 CD4, prácticamente la presentación de la enfermedad es como habitualmente la conocemos, ¿no? Con afectación de los lóbulos superiores, etcétera. Pero entre más bajos estén sus CD4 y específicamente abajo de 200 células, yo lo veo así como que todo el sistema inmunológico está bien, con más de 604, están conteniendo la infección, pero aquí se van debilitando conforme van cayendo los linfocitos CD4, entonces se disgregan estas células epitelioides, disminuyen estas células de Langhans, y por supuesto que estos granulomas se van como deshaciendo y la enfermedad se va diseminando, ¿no? Ya no hay una organización, ya no hay quien esté conteniendo a la micobacteria, y entonces se va diseminando la infección y la presentación suele ser muy diferente o no tan similar a como normalmente la conocemos, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de una persona que vive con VIH pudiera ser desde subclínico, ¿no? Con una prevalencia de 7 al 52%, pero que ya dijimos que si el paciente está gravemente inmunocomprometido, la enfermedad incluso puede poner en riesgo la vida, ¿vale? Si está entre estos dos, normalmente con una inmunosupresión leve, pudiera ser una presentación muy similar a las personas que no viven con VIH. Pero entre más inmunocomprometido esté el paciente, más formas distintas a la tuberculosis que normalmente conocemos se presentan, ¿no? Y hay otras formas de presentación de la enfermedad. Por ejemplo, la siguiente después de la tuberculosis pulmonar a nivel nacional en frecuencia de tuberculosis activa es la tuberculosis ganglionar, ¿de acuerdo? Pero también puede haber afectación hepatoesplénica, en serosas, en hueso y en sistema nervioso central por diseminación hematógena, ¿vale? Otras presentaciones de las pulmonares, pues son esas, ¿no? Que hay afectación en regiones inferiores, ¿no? Opacidades nodulares no cavitadas o consolidación con adenopatías mediastínicas y que incluso pudieran tener un paciente con radiografía normal. Entonces, vean ustedes, en una fase inicial de la enfermedad por VIH, el paciente tiene una presentación muy semejante a la tuberculosis reactiva o postprimaria, pero también pudiera llegar a tener neumonías, ¿no? Muy similar a la infección primaria de la infancia, ¿no? Con consolidaciones, broncograma aéreo, ¿no? Y o radiografías con derrame pleural o alguna otra manifestación extrapulmonar. Esta, por ejemplo, que es una enfermedad ya diseminada, o una tuberculosis miliar, se llama así por estas semillas del mijo, y que hablan de diseminación hematógena y que normalmente se ven así, ¿no? Como decimos aquí, cundidos en micronódulo, ¿vale? Y esto es una enfermedad ya diseminada. Las características de esta forma o presentación es fiebre, anorexia, pérdida de peso, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, cefalea y musculoesqueléticos. Pero prácticamente un paciente que tiene menos de 200 CD4
esta misma sintomatología pudiera ser cualquier otra situación. De hecho, es común que no tengan una sola situación esos pacientes, es decir, que no tengan una sola infección, sino que puedan llegar a tener 2, 3, 4, hasta 5 enfermedades al mismo tiempo, o más incluso, y o dar la misma sintomatología, ¿de acuerdo? Pueden llegar a ponerse muy malos, ¿no? Con falla multiorgánica, choque séptico y SDRA, ¿no? De la tuberculosis ganglionar, lo que importa es que habitualmente son ganglios inflamados, ¿no? Sobre todo cervicales, pero también puede haber axilares, mediastinales, etcétera, que son firmes, son coalescentes, se vuelven fluctuantes, o sea, aguaditos, ¿no? Y pudieran incluso disrumpir la piel o erupcionar hacia la piel, perdón, como en forma de abscesos, y generan aquí algo que se llama escrófula, ¿vale? Es una lesión que está exudativa y segregando material ahí gaseoso y que al final de cuentas pudiera incluso llegar a cicatrizarse o formar fístulas, ¿vale? Diagnósticos diferenciales para esto, bueno, la linfoadenopatía generalizada persistente, que es también común en pacientes con VIH, la histoplasmosis, sobre todo diseminada, y bueno, algunos otros diagnósticos incluso no infecciosos como el linfoma. ¿Cuándo es importante investigar un ganglio por sospecha de tuberculosis? Bueno, cuando son arriba de 4 centímetros o que tienen un crecimiento progresivo, que hay asimetría, que están sensibles o dolorosos y no asociados a infecciones locales, que sean fluctuantes y coalescentes, síntomas constitucionales y o que sean pariliares o mediastinales, ¿no? Otra manifestación es la tuberculosis meningia en nuestros pacientes que están severamente inmunocomprometidos. Hay una escala que pudiera decirnos un poquito del pronóstico de estos pacientes en un estadio temprano de meningitis tuberculosa. Si nosotros queremos como adjudicarle a la clínica, el de Medical Research Council, perdón, con un ESG, o sea, una escala de coma de Glasgow. El paciente está en 15 puntos, bueno, a lo mejor es un estadio temprano, ¿no? Si tiene entre 11 a 14 puntos o 15 puntos, pero déficit local, es un riesgo intermedio o un estadio intermedio. Y ya si está clínicamente enfermo, en coma o grave del sistema nervioso central, con Glasgow menor a 10, pues es un estadio avanzado y esto le va a conferir incluso hasta el 50% de mortalidad y hasta un 80% de secuelas, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de la TB en sistema nervioso central? Igual es variadito, ¿no? Puede haber real leptomeningio, puede haber tuberculomas, puede haber hidrocefalia, pueden generar una vasculitis con infartos periventriculares y o alteraciones vasculares. Para el diagnóstico de la tuberculosis en pacientes con VIH, pues tenemos básicamente los mismos, pero o sea, más recientemente se le está dando como más peso a las pruebas moleculares. Es lo que les decía yo acerca de que el diagnóstico con el GeneXpert es bastante útil, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo, como por ejemplo, en este caso, el VIH, ¿no? Y una situación muy en particular y tal vez de unos años a la fecha, no es nuevo, pero de unos años más recientemente, está el LAM, ¿de acuerdo? Que es el lipoarabinomanano, que es a través de una prueba de lateral flow, de flujo lateral, como lo están viendo en esta parte, en la orina, este lipoarabinomanano, que es un glucolípido de la pared de las micobacterias, se excreta en la orina y esta prueba se puede detectar ese LAM con una sensibilidad de 40-70% y una especificidad de 88-95%, sobre todo en pacientes VIH que tengan menos de 100 CD4, aún que estén asintomáticos, o cualquier persona que tenga signos y síntomas de TB con menos de 200 CD4. ¿Qué hay del PPD y el VIH? Bueno, ahí es lo que yo les decía, que 5 milímetros es suficiente para decir que está positivo y tiene tuberculosis latente. ¿Qué otra cosa? Acerca de las interacciones, por ejemplo, eso también es algo importante, un tema relevante en relación al VIH y la tuberculosis, ya que pues el tratamiento de elección en una TB drogosusceptible el pilar del tratamiento son las rifamicinas, ¿no? Que sería la rifampicina en México, ¿no? Y que tiene interacciones con inhibidores de proteasa e inhibidores de transcriptasa inversa no nucleósidos.
Incluso con inhibidores del CCR5, como el Maraviroc, disminuye la eficacia de este antirretroviral. Entonces, la mejor opción son los INSTI, que son los inhibidores de la transcripción, perdón, los inhibidores de integrasa, ¿vale? Como el Victegravir, Raltegravir, Dolutegravir, son el tercer componente de mejor opción para los tratamientos de pacientes con VIH y tuberculosis, ¿vale? Esto es acerca de las interacciones farmacológicas. Vean que casi todos los grupos de tratamientos de fármacos antirretrovirales pudieran llegar a tener una interacción farmacológica, y exceptuando quizá a los inhibidores de integrasa. El tratamiento de primera línea sería dolutegravir como tercer componente y un backbone que contenga inhibidores nucleósidos análogos de la transcriptasa inversa, como entricitabina y tenofovir, ¿vale? ¿Cuánto de tiempo de tratamiento? Bueno, 6 meses si es una TB con buen apego y evolución clínica y o bacteriológica favorable, ¿no? Pero si está desfavorable, luego de 2 meses de tratamiento, está como insidiosa el cuadro o tiene no ha mejorado, bueno, pues entonces se debe solicitar un cultivo con pruebas de farmacosusceptibilidad y no cambiar a fase de sostén hasta tener los resultados. En casos de que sea pansusceptible, pues se completa el tratamiento y se acabó. Ante cualquier tipo de resistencia o RAM, ¿vale? Siempre hay que dictaminar en COEFAR/GANAFAR, ¿vale? Para que nos den sugerencias de tratamiento. Y de las formas extrapulmonares, pues depende de la localización. En la mayoría de las extrapulmonares la duración debería ser de 6 meses. Pero lo que dicen las guías, la consulta, la norma oficial mexicana, es que quizá nos tengamos que ir a 12 meses, 9 a 12 meses de tratamiento, sobre todo si hay afectación del sistema nervioso central o del hueso. Ya para terminar, el CIRI-TB, ¿qué es? Bueno, ¿y o por qué ocurre? Bueno, es básicamente una respuesta inflamatoria después de haber iniciado el tratamiento antirretroviral en respuesta a la disminución de la carga viral y o la recuperación de los linfocitos CD4. No solamente en tuberculosis ocurre, de hecho hay varios patógenos en donde pudiera ocurrir este SIRI, este síndrome de respuesta de reconstitución inmunológica relacionada con el inicio de antirretrovirales, ¿no? Y hay bacterias, virus, hongos o parásitos, y vean ustedes, acá está la tuberculosis. Hay 2 tipos, uno que se llama desenmascarado y otro que se llama paradójico. El desenmascarado es que, pues, yo vi al paciente, estaba completamente asintomático, le inicio el antirretroviral y pum, a las 3 semanas le empieza todo el show de la tuberculosis, ¿no? O aquel paciente en donde yo ya sé que tiene tuberculosis, ya me esperé mi tiempo de que debo de darle como el retraso al antirretroviral, le inicio el antirretroviral y a pesar de eso, pues empeora, ¿no? Y creo que ya para terminar, básicamente esas eran las situaciones que quería yo comentar. Todavía me faltan unas cuantas diapositivas, pero sí quisiera mejor darle pauta a las preguntas. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Ok, si alguien tiene alguna duda, pueden levantar la mano para darles la palabra. Es un tema bastante extenso, la verdad. Disculpen que no me dio el tiempo. Hay una pregunta ahí en el chat que dice, el estudio de ADA en líquido pericárdico con paciente de lupus, ¿qué porcentaje de confiabilidad tiene? Bueno, el estudio del ADA tiene varias situaciones y entre ellas es pues que este ADA es precisamente liberada por monocitos o células del sistema monocitario periférico y que pudiera dar falsos positivos por esa situación, ¿de acuerdo? Entre ellas, causas de ADA positivo sin que sea tuberculosis es precisamente las enfermedades reumatológicas y a los linfomas, ¿de acuerdo? Pudieran dar un ADA positivo y son como las situaciones que pueden llegar a dar una prueba positiva de ADA sin que necesariamente sea por tuberculosis. Ojo, también los empiemas, ¿de acuerdo? Pueden dar un ADA positivo, un empiema piógeno, o básicamente, perdón, un derrame piógeno o exudativo piógeno, pudiera también dar un ADA positivo sin que necesariamente sea por tuberculosis. Sí, voy a abrir la cámara, perdón que estaba contestando algunos mensajes. No sé si quede claro, pero sí,
Es cuestión de poner cada uno el granito, ¿no? Para poder dar fin a esta enfermedad, como ya lo decía el doctor Dorian, analizar bien a cada persona, a cada paciente, el caso de cada paciente, y algunos detalles que ya se salen como de lo más común que decíamos acerca de los pacientes gravemente inmunocomprometidos o la farmacoresistencia, que son dos temas muy en particular, pues dejarlo quizás a los expertos, pero de ahí en fuera siempre analizar a cada paciente, siempre hacer las pruebas de escrutinio, de los contactos y garantizarle el tratamiento a los pacientes. Ok, antes de finalizar, ¿alguien más que tenga alguna duda? Parece que quedó clara. Perfecto, doctor. ¿Algo más que desea agregar? No, de mi parte, nada más. Sé que es mucha información, pero como le decía en un principio, es prácticamente hablar de tuberculosis es una escuela, ¿verdad? Es demasiada información, todo es muy importante, todo es muy bonito de padecimiento para nosotros los clínicos, ¿verdad? Pero sí que se tenga en cuenta que cada quien debería de poner algo de su parte, desde la persona que esté con el paciente como tratante, las personas que tomen muestras, incluso la concientización de los propios pacientes, ¿verdad? Para poder dar fin a esta enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien, agradecemos a todos por haber asistido a este curso y por supuesto agradecemos al doctor Dorian Núñez y por supuesto al doctor José Irán Hernández, quien nos acaba de dar una excelente explicación. Para finalizar, si alguien desea obtener la constancia por esta conferencia y también la grabación para repasar el tema, nos pueden escribir a este número de WhatsApp y ahí los estaremos atendiendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los doctores y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.